en Pinterest me enamoré de ese diseño, pero el pequeño problema era que estaba hecho en macramé y no conseguí ninguna versión en crochet, así que decidí tomarme el reto de tratar de recrearlo al crochet y esto es lo que logré. Y hoy te voy a compartir el paso a paso de cómo lo hice. Para este proyecto yo voy a estar usando este hilo que se llama Open. Lo compré aquí en Portugal, pero es de España, se llama Lanas Open. El color, no sé si este es el color, pero es un verde olivo y tiene un grosor de unos 2.5 milímetros, es lo que medí. Vamos a estar usando marcadores, una cinta métrica, tijerita y la aguja de crochet número 4.5 es la que voy a estar usando. Esto es, como les dije, 100% acrílico, tiene 100 gramos, 360 metros. Vamos a empezar con el canesú. Para mi canesú yo voy a hacer 60 cadenas más 1. Esto tiene que ser múltiplo de 4. Para mí es una talla SM. Si lo quieren hacer una talla L, le agregan 4, que serían 64 más 1, que es la de subida. Si lo quieren hacer más pequeño, le quitan 4. Y así van de 4 en 4, van aumentando o disminuyendo dependiendo del tamaño que quieran hacer. Yo diría que una XL sería como unas 68 más 1. Entonces empiezo con las 60 cadenas. Tengo un nudito y voy a hacer 60 cadenas un poco flojas. Aquí ya tengo las 60 cadenas, hago una más para subir y ahora voy a hacer punto bajo por toda la cadena, pero usando el agujerito de atrás para que me quede más elástico. Entonces vamos a hacer toda esta vuelta por detrás, así como lo ven aquí, por el agujerito de atrás y puntos bajos por toda la cadena. Deberíamos tener al final 60 puntos bajos. Entonces yo continúo aquí y regreso al final de la vuelta cuando tenga los 60 puntos bajos. Aquí ya terminé la primera vuelta de puntos bajos y para empezar la segunda subimos con una cadena, volteamos el tejido y ahora vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Ahora vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer 4 puntos altos. Entonces, 1 en el mismo punto, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos 3, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer de nuevo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una cadena de separación. Esa va a ser nuestra secuencia. Ahora saltamos 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos de nuevo un grupo de 4 puntos altos. Entonces esa va a ser la secuencia por toda esta vuelta, que es saltamos 3 puntos, hacemos 4 puntos altos, una cadena de separación, saltamos 3 puntos en la base y hacemos 4 puntos. Todo de esa forma vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Bien, aquí ya terminé esta segunda vuelta, fíjense cómo queda. Estoy ya al final, hice mis 4 últimos puntos altos y ahora voy a hacer un punto bajo en este punto bajo de aquí para terminar la vuelta igual que como empezamos, fíjense. Ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena, volteamos el tejido y hacemos un punto bajo en el punto bajo, el último punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer
en este huequito donde hicimos la cadena vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, una cadena de separación y otros 3 puntos altos en el mismo espacio de esa cadena. De esta forma. Ahora hacemos 3 cadenas de separación y en el siguiente espacio de una cadena vamos a hacer un punto bajo, lo que significa que vamos a estar alternando entre abanicos y puntos bajos. Ahora hacemos de nuevo 3 cadenas de separación y nos vamos al siguiente espacio de una cadena y vamos a hacer de nuevo el abanico de 3 puntos altos, una cadena de separación y 3 puntos altos más, todo en el mismo espacio de cadena. Pauso aquí para que vean cómo se va viendo. Esta es la forma que queremos. Entonces, como les dije, vamos a estar alternando. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta. Abanico de 6 puntos altos separados por una cadena, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, otro abanico, 3 cadenas, punto bajo. Los veo al final de la vuelta. Como pueden ver, aquí ya estoy al final de esta vuelta. Fíjense qué bonito queda el canesú. Por cierto, este canesú yo ya lo usé en otra blusita azul que hice combinación de 2 tonos de azul. Les voy a dejar por aquí el link a ese video porque este canesú es más grande en el otro video por si acaso lo quieren seguir haciendo. Yo lo voy a terminar aquí con esta vuelta, es la última. Y como ya aquí hice el abanico, ahora me toca en el último punto bajo, termino con un punto bajo. Y ya aquí termino el canesú. Hago una cadenita para asegurar y ya puedo cortar el tejido. Este es el canesú y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a separar el centro del canesú. Va a ser aquí. Entonces este es nuestro centro. Le voy a poner un marcador en todo el centro del canesú, que es el del medio de este abanico. Y luego para la parte de atrás vamos a partir aquí. Y este va a ser nuestro próximo marcador, aquí en el centro de este abanico también. Es la parte de arriba del hombro. Y hacemos exactamente lo mismo aquí. Y así debería quedar el canesú, de esta manera. Para la siguiente parte que vamos a estar tejiendo es la parte donde van las mangas. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Vamos a hacer una en cada lado. Esto va a ser, vamos a hacer 22 vueltas de 4 puntos altos que me equivalen a 37 centímetros. Entonces, es aquí y aquí donde vamos a hacer esas tiras. Empiezo por este lado. Voy a agarrar hilo, lo saco por aquí y aseguro con una cadenita y luego voy a hacer un punto bajo tratando de esconder el hilo de atrás. Un punto bajo aquí, luego hago otro punto bajo en el centro, 2, otro más aquí mismo en el centro, serían 3 y uno último en este siguiente punto.
Y aquí tengo mis 4 puntos bajos. Ahora subo con 2 cadenas que no cuentan como punto alto. Volteo el tejido y voy a hacer 4 puntos altos. Este sería el primero, segundo, tercero y cuarto. Y así voy a seguir haciendo 1, 2 cadenas para subir que no cuentan como punto alto, mis 4 puntos altos volteando el tejido cada vez. Como les dije, aquí estamos formando la parte donde se van a unir las mangas. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos un total de 22 vueltas. Si ustedes lo quieren más corto, hacen menos vueltas. Si lo quieren más largo, hacen más vueltas. Pero de nuevo, esta es la parte que va aquí, desde el cuello hasta el largo de la manga. Esto me va a llegar a mí alrededor del codo. Aquí ya completé las 22 vueltas de 4 puntos altos de un lado. Lo mismo exactamente tenemos que hacer de este lado para hacer la otra manga. Entonces les quiero mostrar que desde aquí, desde donde es la parte del cuello hasta el total del largo de la manga son 40 centímetros que va a medir. Entonces, vamos a hacer, no voy a hacer lo mismo porque ya les expliqué cómo era esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Fíjense cómo tenemos esto, el cuello. Y aquí donde está este marcador, vamos a hacer exactamente lo mismo. Repetimos las 22 vueltas de 4 puntos altos, pero empezamos con una base de 4 puntos bajos. Lo siguiente que vamos a hacer es marcar esta tira que acabamos de hacer y vamos a hacer cada 7 puntos, vamos a poner un marcador porque vamos a hacer 3 juegos de cadenas que van a subir hasta aquí. Entonces vamos a marcar cada 7 vueltas, ponemos un marcador porque ahí es donde vamos a subir y bajar con nuestras cadenas. Aquí ya los puse, fíjense. Aquí hay 7 vueltas, luego aquí hay 7 y la última va aquí, que es 22, es verdad, es una más, pero no importa. Como les dije, aquí en este otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí, este es el centro, y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro manga, la otra parte de la manga. Y vamos a separar esto por ahora porque vamos a hacer la pretina. Para la pretina vamos a hacer 46 vueltas de 5 puntos altos. No sé si se ve bien ahí. Bueno, la pretina es, vamos a tomar un nudito y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, que serían nuestros 5 puntos altos, y vamos a subir con 1, 2 y 3. Y hacemos un punto alto en la cadena número 5 inicial. Estas 3 no cuentan como punto alto, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes quieren una pretina más ancha, pueden hacer más puntos altos. Depende del gusto de cada quien. Ahora subimos con 3 cadenas, perdón, que no cuentan como punto alto, y hacemos nuestro primer punto alto. Volteamos el tejido como vimos antes. Aquí llevamos 2, 3, 4 y 5.
Entonces, este va a ser el ancho de la pretina. Esto lo vamos a repetir por 46 vueltas, que es lo que me da a mí para que quede flojo. 46 vueltas, ustedes dependiendo del ancho de su cintura. Si lo quieren en la cintura, este top es un poquito más arriba de la cintura, es casi que por debajo del busto. Pero depende del gusto de cada quien. Si ustedes quieren hacerla más largo, si lo quieren llegar hasta la cintura, pues se miden el ancho de la cintura y de acuerdo a eso van a hacer la cantidad de vueltas que necesiten para todo el ancho, todo el contorno de la cintura. Entonces yo en mi caso voy a hacer 46 vueltas y como estoy trabajando con este hilo acrílico grueso, me queda bastante anchito. Bien, aquí ya tengo la pretina terminada. La pretina mide de ancho 3,5 centímetros y ese es el ancho de la pretina. Y el contorno de la cintura es de 36 por 2, son 72 centímetros de contorno de cintura, pero es así, sin estirar. Entonces, realmente cuando se pone, se ve bastante anchito. Ahora, yo ya avancé aquí con las cadenas. Quería mostrarles esta parte. Aquí está donde pusimos los marcadores de cada siete vueltas. Aquí están y así es como vamos a hacer. Ya avancé la primera parte, ahora voy a mostrarles cómo hacemos las cadenas, porque aquí está la otra parte del otro hombro, del otro brazo sin hacerse. Entonces les voy a mostrar cómo hacemos estas cadenas que son más gruesitas y que se ven muy bonitas. Lo primero que yo hice fue, empecé con una cadena desde la pretina, desde este borde. Esta es la parte de adelante. Subí ya les voy a poner todas las medidas de todas las cadenas porque tenemos varios tamaños de cadenas dependiendo si es la del medio, la que sigue y así sucesivamente. Pero empecé con esta de aquí y la primera cadena son 66 para lo largo que yo quiero. Yo hice aquí en esta primera 66 que la empecé de este lado, la uní en el medio arriba y luego bajé con la misma cadena al otro extremo de la pretina. Así me quedaron la pretina de los dos lados unida al cuello. Y después seguí trabajando todas estas. Ahora yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer el otro lado, que es básicamente lo mismo. Para hacer las cadenas vamos a empezar dejando el mismo espacio que dejamos aquí, que son 1 y 2 vueltas, y empezamos en la segunda, 1 y 2 vueltas, y empezamos en la tercera, perdón. Y vamos a introducir nuestro gancho por aquí, sacamos hilo y voy a hacer una cadenita para asegurar. Y luego introduzco de nuevo y saco hilo. Ahora aquí es donde viene la cadena que vamos a hacer, que les voy a enseñar, que es un poco distinta. Vamos a sacar por los dos y luego nos vamos a ir por este que está más cercano a nosotros, por aquí, y vamos a sacar de nuevo. Siempre va a ser por uno solo. Entramos por este que está más cerca de nosotros y sacamos por los dos. Luego de nuevo por el que está más cerca de nosotros solamente y sacamos por los dos. De nuevo entramos por el que está más cerca de nosotros y sacamos por los dos. Les recomiendo que lo hagan un poco flojo. Este hilo a veces como tiene ese tejido, es como a veces difícil de ver dónde están los huequitos. Pero siempre es por el hilito que esté más cerca. Y fíjense cómo va quedando. Queda un poquito más grueso, pero me gusta mucho. Una vez que se acostumbren ya van a ver qué fácil es. Y si lo hacen flojo, mucho más fácil. Entonces, esta segunda cadena, la primera, aquí les voy a dejar
en la pantalla les voy a ir dejando cuántas cadenas son de cada una. Pero fíjense cómo va quedando la cadena. Así se ve terminada, que es un poco distinta a una cadena normal, tradicional. Entonces, esta primera es de 66 cadenas, la segunda es de 70. Entonces vamos a hacer 70 cadenas, regreso cuando tenga 70 para mostrarles cómo nos vamos a unir, porque nos vamos a unir, fíjense, aquí está el centro y luego nos unimos en el siguiente abanico en el centro. Entonces aquí vamos a subir y nos vamos a unir en este centro de este abanico. Aquí ya llevo 66 y de nuevo les muestro. Entro por el agujerito más cercano de los dos y saco. Y luego entro de nuevo por este y saco, ya llevo 69. Entro por este y saco. Y ya aquí tengo 70. Y fíjense cómo queda la cadena, que queda más sólida. Entonces, ahora vamos a irnos acá a la parte de arriba y nos toca fíjense que en este lado lo hicimos aquí donde está este abanico y ahora nos toca en este abanico. Entonces vamos a entrar por aquí, hacemos un punto deslizado, hacemos un punto deslizado en el siguiente, para hacerlo tal cual como está aquí. Y hacemos otro punto deslizado hasta llegar al primer punto del otro lado del abanico. Ahora que tenemos este aquí, vamos a sacar de nuevo por el de al lado y hacemos el primer punto. Entonces ya contamos. Sacamos por los dos, o sea, sacamos los dos, tenemos los dos aritos y sacamos por acá y nos vamos al más cercano. Y hacemos, este es nuestro primero, el segundo, el tercero y así nos vamos a hacer las 70 cadenas para unirnos de nuevo a la parte de abajo. Porque ahorita estamos en la parte del canesú y vamos bajando a unirnos de nuevo a la cintura. Aquí ya terminé las 70 cadenas bajando. Trato de poner el tejido derecho. Y ahora me voy a unir y dejo el mismo espacio. Aquí dejé 1,5. Entonces aquí voy a dejar 1,5 y me voy aquí y voy a sacar con un punto deslizado, me uno y así voy a seguir haciendo con todos. Es básicamente lo mismo. Fíjense, ustedes más o menos calculen el espacio que estas 3 que van adelante les queden en la parte de adelante de la pretina y también tienen que dejar espacio para las de las mangas. Entonces realmente esto es muy repetitivo porque es simplemente unir aquí, seguir haciendo puntos deslizados hasta llegar a la separación que sea equivalente a esta. Para la siguiente yo tengo de nuevo uno y un poquito. Entonces dejo este y voy a deslizarme hasta aquí. Y aquí voy a sacar el siguiente punto, que me queden los 2 puntos para empezar con la nueva cadena. Esta cadena va a ser de 75. Entonces yo voy a subir con 75 y me voy a unir aquí, en el borde, aquí donde está la unión del cuello con la manga. Entonces yo voy a subir mis 75 cadenas, me uno aquí, bajo con 75, uno aquí y sigo haciendo exactamente lo mismo con la cantidad de cadenas que les voy a dejar en la pantalla para seguir haciendo las mangas. Una vez que terminamos la parte de adelante, así como está aquí,
terminamos la parte de adelante, vamos a voltear porque vamos a seguir haciendo ahora la parte de atrás. Entonces, como ven aquí, yo terminé este lado, bajé con esta cadena, me uní acá e inmediatamente subí, prácticamente sin espacio, subí con las cadenas para unirme al otro lado. Fíjense que este es la manga, terminé aquí y ahora subo por el otro lado. Y entonces vamos a empezar a hacer la parte de atrás. Y va a ser equivalente a lo que hayamos hecho aquí. Ya tenemos nuestros marcadores para las mangas. Una vez que terminemos esta de 75 que va aquí, como les dije, les voy a dejar en la pantalla para ir haciendo las que van a subir. Vamos a bajar y luego vamos a subir aquí a la manga, bajamos, subimos y pegamos con este otro lado, bajamos y hacemos la última y después damos la vuelta para la parte de atrás. Como pueden ver, aquí ya terminé la cadena número 75 y quería mostrarles cómo voy a unir aquí en esta parte del hombro. Entonces lo que voy a hacer es, voy a entrar por este punto justo antes de la unión, aquí, y voy a hacer un punto deslizado. Y luego voy al siguiente punto, que es justo donde está la unión, hago otro punto deslizado. Y en el primer punto bajo de acá de la manga, voy a hacer otro punto deslizado. Luego me regreso uno, siempre hacemos lo mismo, nos regresamos uno para poder tomar el segundo hilo y empezar nuestra cadena. Entonces aquí ya empezamos la cadena de bajada y de nuevo vamos a hacer 75 cadenas de bajada. Entonces era más o menos para mostrarles, perdón, este es solamente el primero, para mostrarles cómo hacía esta unión aquí. Fíjense que va a ser igual a como lo tenemos aquí, en esta unión de aquí arriba. Aquí ya terminé con esta unión del cuello, que eran 75 cadenas, y fíjense siempre manteniendo los espacios de alrededor de 1,5 vueltas de la pretina. Ahora, para subir aquí vamos a empezar a reducir ya la distancia entre las partes. Aquí abajo, en vez de 1,5, va a ser como hice aquí, que es más pegado. Entonces dejamos solamente quizás como menos de 1 y voy a hacer la unión hasta la primera parte de la manga. Para hacer esto voy a usar 70 cadenas. Entonces me voy con 70 cadenas de aquí hasta acá y regreso con 70 cadenas bajando. Luego me voy a la siguiente, a esta que está aquí, y para esta voy a hacer 66. Esta siguiente voy a hacer 66 cadenas, parto de aquí, fíjense que voy a hacerlas ahora más unidas aquí abajo, entonces van a estar bastante unidas. Estas van a ser 66 y la última que va hasta aquí también es de 66. Entonces ahorita voy a hacer las 70, me uno, regreso, sigo y ya aquí sí es bastante repetitivo. Cuando llegue a la parte de atrás y que pase la parte de la manga, voy a mostrarles porque la parte de atrás que va a ir unida a esta parte de aquí atrás, a este abanico de aquí atrás, sí va a ser un poco más larga. Aquí estoy ya prácticamente en las últimas 2 vueltas de la parte de atrás y esta cadena es de 75 que va aquí arriba en la parte de atrás, en este abanico. Entonces voy a pegar y bajo con 75 y me regreso con la última cadena y esta última cadena va a ir aquí en toda la esquina, así como está esta, que es en el primer punto bajo. Lo vamos a poner aquí también en este punto bajo y esta última cadena va a ser de 80. Esta hasta aquí es 75, sube y baja, y esta es solamente 80, sube, únicamente sube, ya así como está aquí.
que es nuestra última cadena. Esta es la parte de atrás. Yo creo que voy a unir la parte de adelante aquí. Estas dos, voy a hacerle una unión con una aguja lanera, y aquí arriba, cuando termine la cadena, le voy a poner probablemente un botoncito para unirlo, o dos botoncitos. Voy a usar de estos botoncitos que contrastan bastante, y le voy a poner dos, uno aquí y otro aquí. Y ya les regreso cuando tenga todo terminado y les muestre cómo queda. Espero que este diseño te haya inspirado tanto como a mí a ver los diseños de Pinterest con otros ojos y pensar que bueno, que sí lo podemos recrear a crochet, que es nuestro mundo. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like y comparte. Además comenta, porque mira, es que de verdad que todos los comentarios de ustedes los leo y es lo que más me llenan de satisfacción. Si lo haces, por favor dime cómo lo hiciste, y pueden compartirlo en Instagram, que es lo que yo puedo ver los diseños que ustedes hacen. Así quedó por delante y así se ve por detrás. Nos vemos en un próximo video. Chao, gracias.